Siguiendo con la segunda sesión, preside el doctor Raneri Acuña Cordero, pediatra neumólogo, epidemiólogo clínico del Hospital Militar Central, profesor titular de la Universidad Militar Nueva Granada y Universidad del Bosque, Bogotá. Co-líder de Grupo de Investigación Respira Latinoamérica. Bienvenido, doctor. Gracias, igual que las personas que estuvieron previamente aquí en el desarrollo de conferencias, quiero agradecer y felicitar este esfuerzo enorme que cada año hacen Isabel Escamilla, Bautista Hoyos y por supuesto el gran hermano y amigo que es el doctor Escamilla. Créanme que esto es como lo decía y lo hablábamos ayer, una pasión poder traer la mejor evidencia, la mejor temática, pero sobre todo ayudar a sensibilizar a las personas acerca de enfermedades respiratorias tan importantes y que es nuestro deber, no solamente fibrosis quística, sino que es nuestro deber manejarlas con la mejor evidencia posible, con el propósito de lograr algo que en la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica se ha vuelto una obsesión y es calidad de vida. Calidad de vida para el paciente con bronquiolitis, con fibrosis quística, con asma, etcétera, etcétera, que es lo que voy a hablar yo en este par de minutos. Esta es la casa de ustedes, nuestro hospital militar. Estos son mis descargos de conflicto de interés. Los muestro sobre todo porque me gusta esta parte, esto que dicen acá, y el hospital militar sigue creyendo en la investigación. Da casi 1.000 millones de investigación por año para desarrollar todas las iniciativas, por supuesto, no solamente en neumología pediátrica, pero es algo que las instituciones gubernamentales deberían seguir como ejemplo de cofinanciación a estas ideas de magníficos investigadores. ¿Cuáles son los objetivos de esta intervención de 20 minutos? Primero, identificar una exacerbación. Yo siempre he dicho que cuando un médico general o un pediatra se encuentra ante el escenario de un paciente con fibrosis quística en exacerbación, hace exactamente lo mismo que hace un emoji. Hoy en día, ustedes que todos están conectados, lo que hace el emoji. ¿Se han visto la carita del emoji? Esa es la actitud. Y lo segundo que hacen es automáticamente llaman al doctor Escamilla o llaman al doctor Barón, con la mala fortuna de que justo esa llamada sucedió el 7 de junio del 2018, cuando todos los neumólogos pediatras estamos en congreso en Barranquilla. Y como somos todos igual de nerdos, ninguno le va a contestar, porque estamos en trance con Felix Reggen, que es el papá de la fibrosis quística en el mundo, y todos estamos como el otro emoji, escuchando lo que dice Felix Reggen. Nadie les va a contestar. Visto de otra manera, frente a un paciente con una exacerbación, ustedes van a tener la oportunidad de poder o de entender cómo es el manejo apropiado a la luz de la literatura. Esto es muy importante. En ninguna guía de fibrosis quística, ni siquiera en la nuestra, yo he podido encontrar que el manejo de la exacerbación de un paciente con fibrosis quística es exclusividad del neumólogo pediatra. Luego nos tocó por otra razón importante, porque Oscar les decía, aquí hay más o menos 300 o 400 personas en el auditorio. La tasa de portadores de fibrosis quística en Colombia es 1 en 58, es decir, ojalá no esté equivocado, pero al menos 4 de ustedes son portadores de fibrosis quística. Y una incidencia de 1 en 8.297 niños afectados por fibrosis quística. Eso da 111 niños subdiagnosticados que no aparecen en los registros, pero que tenemos en fibrosis quística. Entonces, colegas, les guste o no les guste, se van a enfrentar a una exacerbación de fibrosis quística más temprano que tarde. Lo importante, y Oscar, con esto me enlazo con el mensaje que dejó Oscar, un diagnóstico temprano va a hacer que este paciente alcance la edad que necesita para ser transferido al neumólogo de adultos o al internista en algunos escenarios. Entonces es importante que podamos estar sensibilizados a esto. Aprender a solicitar pruebas diagnósticas apropiadas. También se enloquecen solicitando una cantidad de cosas. No, tomemos un TAC. Pero un TAC en ese momento no ayuda a la exacerbación y es parte de lo que les voy a enseñar. Les voy a enseñar qué sí funciona para tomar decisiones terapéuticas importantes. Formular el tratamiento de acuerdo con base en la evidencia. ¿Dónde tienen la evidencia? En sus smartphones. Ministerio de Protección Social. Guía de práctica clínica de Colombia. Made in Colombia, hecha para nosotros. Está el ABC a través de 30 preguntas de cómo manejo yo la fibrosis quística y de cómo manejo una exacerbación. El manejo crónico de fibrosis quística, sí, por favor, déjenlo a nosotros. Pero el manejo de las exacerbaciones lo pueden hacer ustedes. Y en la guía hay unos puntos, incluyendo barreras y formas de adaptación en el cual ustedes, y es una aplicación que no tiene costo, no vale 0.99 como todas las aplicaciones que normalmente uno consulta cuando sube a internet. Gratuita,
y con el aval de un buen trabajo hecho por la Asociación Colombiana de Fibrosis Quística, la de Gastroenterología Pediátrica, etc. Minimizar fallas terapéuticas. Ojalá pudiéramos tener indicadores de gestión, como les vamos a mostrar mañana para nuestra iniciativa Playlist en Asma, de cómo, si logramos un indicador de proceso, que también está en las guías, la sobrevida, la calidad de vida para nuestros pacientes y los familiares sería fantástica. No se paniquee frente a un paciente que tiene una exacerbación. Haga un diagnóstico, eso sí, temprano y oportuno, pero que no le tiemblen las piernas cuando usted se enfrenta a una exacerbación de un niño con fibrosis quística o de un adulto, como nos decía. Mi objetivo es que ustedes están hoy acá y salgan como super saiyajines del manejo de la fibrosis quística en términos de exacerbación. Un caso de la vida real, obviamente sin nombre, pero tuvimos en el Hospital Militar Central una niña de 16, decía Oscar, ya casi para entregársela al doctor Hincapié, nuestro neumólogo de adultos. Diagnóstico de fibrosis quística, 5 días con fiebre, hiporexia, astenia, incremento de tos y cantidad de esputo. ¿Qué hicimos o qué hizo nuestro residente? Porque hacemos una serie de difusión de conocimiento para que ellos puedan tener el control sobre este tipo de situaciones, y solicitó una radiografía de tórax en donde se ve una opacidad. Usted la ve en una opacidad del lóbulo probablemente medio o lo inferior derecho, no tenemos lateral para saberlo, con imagen de broncograma que, muy juiciosa la residente, lo primero que le pide a la mamá, y ojo a este mensaje, porque las mamás de fibrosis quística y los papás siempre vienen con la carpeta de todos los resultados anteriores. Entonces le dice, doctor, señora, por favor, présteme las radiografías anteriores, y ustedes van a comparar si esta opacidad que ven dominante estaba o no estaba previo a la valoración de ese momento en el niño en urgencias. Entonces es importante recordarle a los familiares de fibrosis quística que tengan esa carpeta para saber, por ejemplo, cómo estaba el cultivo previo, cómo estaban las radiografías, qué hay de ecocardiograma, qué hay de la ecografía de vía biliar de ese paciente. Entonces teníamos esta paciente, sospechábamos obviamente que esto era una lesión nueva y estábamos probablemente frente a una exacerbación pulmonar. Este era el TAC de ella que traía, porque no lo tomamos, y para que ustedes tengan un recorderis de cómo es una imagen de una paciente con fibrosis quística. Vemos dilataciones bronquiales, bronquiectasias y por supuesto la nueva ocupación alveolar que en ese momento pues la paciente presentaba. Pero realmente cuando ustedes ven un TAC con fibrosis quística, no se los olvida: aumento del volumen intrapulmonar, bronquiectasias, zonas de atelectasias, opacidades que no mejoran, etc. Las preguntas que se tiene que hacer entonces un clínico, no un neumólogo necesariamente, frente a un paciente con exacerbación son: ¿tiene criterios para exacerbación? Y esto la guía claramente lo dice: de 14 síntomas debe tener al menos 4, y no son difíciles de detectar. ¿Esta exacerbación es viral o bacteriana? Esto sí es muy complicado determinarlo. La situación es que, igual que en el paciente neurológico, probablemente si es viral necesita tratamiento antibiótico, y aquí sí la asociación es muy conservadora en términos de manejo de antibióticos. Pero aquí en fibrosis quística usted pierde el parámetro para establecer si es una exacerbación viral y bacteriana, y es mejor pecar por exceso, ojalá esté algún infectólogo pediatra para que nos valide esto, que por no colocar, por quedar cortos con el tratamiento antibiótico. Y pues si es bacteriana, con más razón. Esta es en esencia el gold estándar del manejo de las exacerbaciones en un niño con fibrosis quística: tratar la infección. Manejo domiciliario o intrahospitalario. Hay muchos papás hoy en día, y que están incluso agremiados, que conocen cómo es el tratamiento en casa y que pueden tener la facilidad de que esa exacerbación, si es leve, si es leve, sea manejada en casa. Porque si es moderada o severa, el paciente tiene que ser atendido en una institución que conozca de fibrosis quística en primer lugar, que tenga los recursos administrativos y logísticos para atender a un paciente con fibrosis quística, y que aparte de eso pueda darle el tratamiento para que no haya una complicación en ese aspecto. Mantener la terapia que trae el paciente o la suspendo. Oscar les dijo, trae por lo menos 8 drogas detrás: tobramicina, solución salina hipertónica, Dornasa alfa. Nos preguntan entonces por el chat: profe, ¿y le dejamos la Dornasa? Profe, ¿le dejamos la hipertónica? Profe, ¿le dejamos la tobramicina? Eso es lo que vamos a desarrollar en la última parte de la intervención. ¿Inicio trámites de remisión? No. Después de esta intervención, yo creo que los graduamos como personas que pueden manejar una exacerbación de fibrosis quística en su hospital si tienen las condiciones necesarias. Y bueno, seguro esta es la más fácil de contestarles. El neumólogo no les va a contestar porque está con Felipe Reyen aprendiendo de las nuevas estrategias de fibrosis quística, y como les decía, todos somos igual de nerdos, y donde estamos uno, están todos igual de ocupados. Infección bacteriana.
infección viral son en general las causas por las cuales se nos deterioran estos niños, excepcionalmente por situaciones ambientales, tabaquismo, demoliciones, remodelaciones. Menos frecuente una exacerbación por Aspergillus. Los niños con fibrosis quística tienen este hongo y lo buscamos cuando un paciente no mejora, por ejemplo a través de mediciones o cuantificaciones de IgE específicas para Aspergillus. Menos probable este reflujo, que yo con el reflujo soy muy cauteloso, pienso que como las brujas existe, pero es muy difícil encontrarlo, o sea que lo hay, pero probablemente no sea la principal causa. Entonces, segundo mensaje para que lleven a casa: las exacerbaciones generalmente tienen un origen viral o bacteriano. El paciente se le deteriora, doctora, básicamente porque le cayó un estafilococo, una pseudomonas, una burkholderia, etc. Esta tabla sí necesito que le tomen foto. Esta sí es la importante, porque ustedes van a poder categorizar cuando el paciente está con una exacerbación de fibrosis quística. Y no es nada exótico, es muy fácil de hacer diagnóstico en el consultorio, en el escenario de urgencias de hospitalización. Cambio en el esputo, aparición o incremento de la hemoptisis, aumento de la tos, aumento de la disnea, malestar, temperatura mayor a 38, anorexia es un marcador importantísimo, una exacerbación, cambio en el escurrimiento nasal, senos paranasales, cambio en el examen clínico del tórax. Probablemente la mamá le dice: mire, es que siempre el doctor Escamilla lo ha escuchado con roncos, pero sibilancias y estertores son nuevos. Lo que usted me está diciendo, eso no lo tenía previamente. Disminución en la función pulmonar del más del 10%. ¿Qué significa? Que nosotros, a diferencia de asma, en el paciente exacerbado con fibrosis quística, sí le tomamos pruebas de función pulmonar en el hospital, porque es una manera de cuantificar si lo que estamos haciendo, esa pérdida del 10%, se mejora con la intervención del antibiótico, de la terapia, etcétera, y es uno de los criterios probablemente que podamos utilizar para darle de alta al paciente. Cambios radiológicos. Entonces les estoy diciendo, muchachos, siempre que tengan sospecha de una exacerbación, hay que pedir una radiografía de tórax. Pero más que pedirla, compárela con la anterior y mire qué hallazgos son nuevos en este paciente que está consultando. 4 de estos les dicen a ustedes: su paciente está exacerbada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué es importante tratar estas exacerbaciones? ¿Por qué no hay que esperar a que nos conteste el neumólogo pediatra? Por 2 razones. Esto es tan importante, exacerbaciones, que de esto depende la calidad y el pronóstico, la expectativa de vida del niño. Hay 2 desenlaces que son muy importantes: pérdida de función pulmonar, y el segundo es el número de exacerbaciones que un niño con fibrosis quística tiene. El niño que tenga una o no tenga ninguna al año es un paciente que está siendo bien manejado, pero el niño del lado contrario, que tenga 3 o 4 exacerbaciones por año, es un paciente que anda muy mal y tienen ustedes que reevaluar cómo es el manejo de ese paciente con fibrosis quística. Entonces, a más exacerbaciones, menos expectativa de vida. A más caída de función pulmonar, menos expectativa de vida. Alteración en el desempeño comportamental e incremento en recursos sanitarios. Para que tengan una idea, a nosotros en el militar en 2 años, y eso que tenemos 6 pacientes, nos costó 811 millones de pesos manejar estos pacientes. Y la gran mayoría no fue por los medicamentos de fibrosis quística, fue básicamente por complicaciones que se pueden presentar en este tipo de niños. Imagínense nosotros, que más o menos tenemos conocimiento de manejar fibrosis quística, estos pacientes cuando llegan a sitios en donde nadie tiene idea o no tiene los recursos logísticos, ¿cuánto le pueden costar al Estado? ¿Cuánto pueden en costos indirectos para esa familia llegar a representar? Les voy a demostrar el cuento de función pulmonar y por qué, cuando en la medida en que yo tengo menos función pulmonar o mi función pulmonar está más deteriorada, la expectativa de vida se reduce sensiblemente. En otras palabras, tengo que tratar de mantener mi paciente de fibrosis quística con un BF1, ojalá del 80% hacia arriba, ojalá, con las estrategias que hayan: nutrición, dornasa alfa, solución salina hipertónica, terapia respiratoria, etcétera, todo el núcleo de apoyo familiar. Porque de otra manera, miren, si yo tengo un BF1, por ejemplo, en 60 permanentemente, mi expectativa de vida va a llegar a los 15 años. En sentido contrario, si tengo un BF1 de 80%, mi expectativa de vida puede llegar a los 40 años o más. Hoy en día, con los modificadores y correctores de lectura, que son el tratamiento que a futuro creemos que puede cambiar la historia natural de la enfermedad, pues vamos a tener un paciente en mejores condiciones. Mensaje número 3 para llevar a casa: menos función pulmonar, menos expectativa de vida. Más exacerbaciones, más probabilidad de que el niño muera más tempranamente o se complique. Nuevamente un cuadro para mostrarles cómo los pacientes que están en centros de excelencia de fibrosis quística, que tienen toda su terapéutica, toda su estrategia
para tratar de evitar exacerbaciones, cómo es el comportamiento si hay una exacerbación con función pulmonar y cómo hay una caída del 40 o 50% frente a un paciente que no está en un programa de fibrosis quística. Razón por la cual esta yo creo que es una ayuda para justificar ese tipo de problemas. ¿Qué podemos encontrar entonces en una exacerbación bacteriana? Los gérmenes comunes, aureus, influenza, pseudomonas aeruginosa, un poco menos frecuente Burkholderia cepacia. Visto de otra manera, lo segundo que usted tiene que hacer con un paciente en urgencias es, antes de iniciarle cualquier antibiótico, solicitarle un Grammy cultivo de esputo y con sensibilidad, para de esa manera definir cuál es el antibiótico, el esquema antibiótico que le va a colocar. Pero como eso no es tan sencillo, usted tiene una herramienta de oro que tiene que utilizar y es decirle a la mamá, por favor, présteme la carpeta, el último cultivo de esputo que tiene, porque con base en eso voy a colocar yo el tratamiento empírico antibiótico. Si tengo un estafilococo, pues seguramente será un betalactámico. Si tenía una pseudomonas, probablemente un carbapenem, probablemente un betalactámico, una combinación con un aminoglucósido. Pero es muy importante que ustedes siempre tomen Grammy cultivo con sensibilidad del esputo. Y hay que aprender a entrenar a las instituciones, porque esto no es cualquier neumonía, esto es una neumonía de un niño con fibrosis quística. Esta es la evolución que tuvimos en esta paciente. Aquí ven un poquito de un paciente que también tenemos el problema de fibrosis quística, dilataciones bronquiales, opacidades, pero miren lo que nos puede hacer como complicación en un paciente en un tiempo de evolución de menos de 48 horas. Una complicación que a nadie le gusta, un neumotórax de este lado con desplazamiento de todas las estructuras del cardiomediastino, con una neumonía importante. Acá es donde nosotros no queremos llegar, no deseamos llegar. Y por eso entrenamos a nuestros médicos residentes, a nuestros pediatras, para que se defiendan frente a una exacerbación. Entonces ya saben en resumen en qué puntos vamos. Frente a un paciente con una exacerbación de fibrosis quística, se diagnostica la exacerbación. 1, se hospitaliza, se toma una radiografía de tórax. 3, se toma un Grammy cultivo de esputo y de acuerdo a eso se define cómo va a ser el manejo de ahí para adelante antibiótico. 2 objetivos claves, entonces, primero, en dónde lo voy a tratar y en segundo lugar, cómo lo voy a tratar. Cómo lo voy a tratar implica qué hago con los medicamentos que trae. ¿Qué hago entonces con la Dornasa alfa, con el tratamiento antibiótico, con la solución salina hipertónica? En exacerbación, y esto sí, anótenlo porque es muy importante, los medicamentos que trae el paciente, se deben dejar. La única duda que tenemos es en relación a lo que decía Oscar de los antibióticos que están siendo micronebulizados. Pero si el paciente viene con terapia respiratoria, se deja. Si el paciente viene con enzimas pancreáticas, se deja. Si el paciente viene con hipertónica, se deja. Si se viene con solución salina hipertónica, se deja. ¿Por qué las indicaciones de manejo intrahospitalario? Les decía, ¿los hospitalizamos o por qué hospitalizamos los pacientes con fibrosis quística? Porque en primer lugar no es fácil manejarlos en casa, en segundo lugar porque necesitan tratamiento antibiótico al menos de 14 días y un personal sanitario que conozca de la aproximación y del estado médico de estos pacientes. Pero además porque infortunadamente algunos de nuestros pacientes ya tienen compromisos importantes como comorbilidades, disfunción muscular, alteraciones renales, y esto hace que haya más posibilidad de complicaciones cuando el paciente ha sido hospitalizado. Probablemente si la exacerbación es leve, la mamá o el núcleo familiar conoce de la enfermedad y aparte de eso tiene la posibilidad de que asista a un terapeuta, de que conozca exactamente cómo es el manejo de niños con fibrosis quística en exacerbaciones leves, se le puede dar o se puede considerar la posibilidad de un manejo extrahospitalario. ¿Qué es lo que debo hacer entonces, además de lo que ya les había comentado? Incrementar la frecuencia y duración de terapia respiratoria. Esto es muy importante en exacerbación. Siempre un niño con fibrosis quística, no importa que sea leve, moderado o severo, debe tener terapia respiratoria, al menos una vez al día, autoadministrada o administrada por el núcleo familiar o por una terapeuta, pero lo más importante es que en la exacerbación la frecuencia debe de ser incrementada dependiendo también la severidad. Optimizar la suplementación nutricional. En las recaídas siempre tenemos una pérdida importante de nutrientes. El niño no come, el niño puede perder peso y aquí es cuando hace juego la transversalidad y la nutricionista nos indica cuáles son las recomendaciones que tenemos que también ayudar. Una nutricionista que sepa de fibrosis quística. En términos de antibióticos, y con esto termino, los antibióticos hay que saberlos escoger. Recuerden que fibrosis quística no es un pulmón cualquiera. Los antibióticos tienen que tener probablemente un ajuste de dosis hacia arriba. Lo que se maneja cada dosis se debe manejar cada 8 horas. Y, insisto, debemos tener idealmente la guía del manejo antibiótico con base en el esputo o los cultivos.
El problema es que en fibrosis quística hasta un 17 o 20% de los hemocultivos son negativos. Entonces no van a ser tan expeditos al momento de darnos una recomendación. ¿Qué tenemos si es un estafilococo ambulatorio y tenemos una exacerbación leve? Cualquiera de estas opciones, amoxicilina, clavulanato, cefalexina, dicloxacilina, usted las escogerán de acuerdo al perfil de resistencia bacteriana de su institución o de su comunidad, de qué tan fácil le resulta a una mamá administrar o a un papá administrar estos medicamentos con las frecuencias. Digamos que aquí no hay mucho complique. Pero si el paciente se hospitaliza, como es generalmente el caso de un niño con fibrosis quística, hay opciones dominantes como la oxacilina, otras alternativas como trimethoprim sulfa, clindamicina, vancomicina, ojo, cuando hay un estafilococo resistente, y esto implica que el paciente se hospitalice en una habitación unipersonal cuando hay un estafilococo resistente, para poder disminuir o cortar el ciclo de transmisión. ¿Qué otras opciones tenemos? Piperacilina, tazobactam, creo que esto se trabó, como opciones para poder tratar el estafilococo. Si por el contrario tenemos una pseudomona, una opción dominante según la guía de la cefepima, pero también hay gentamicina, amicacina. Miren por ejemplo los ajustes que se hacen con aminoglucósidos, no cada 12 horas, sino cada 8 horas. Y también antibiótico que coloquen, tienen que monitorizar una serie de efectos adversos que pueden aparecer, cómo está la función renal, que no sea un paciente neurológico, que no sea un paciente deshidratado, cómo está la función hepática. Todo esto hace parte del ejercicio, del arte de manejar un paciente con fibrosis quística. No solamente es sabernos las dosis, saber que las dosis tienen unas frecuencias diferentes, sino también saber cómo va a comportarse el antibiótico en este grupo de niños. Piperacilina, tazobactam, también para Pseudomonas aeruginosa, carbapenems como imipenem, omeropenem. Y finalmente, ¿qué hacemos con los esteroides orales? Los neumólogos pediatras somos felices bombeando esteroides orales a todo el mundo. No, eso no es cierto. Miren, en fibrosis quística no funciona, no damos ciclos cortos de esteroide. Tampoco colocamos esteroides inhalados para manejo crónico. ¿Por qué? Porque la evidencia nos ha demostrado que no funcionan. Los desenlaces que queremos impactar, de nuevo, mejoría en función pulmonar y exacerbaciones, no son modificados favorablemente, o por lo menos esta es la literatura que tenemos en relación de ciclos cortos de esteroides o esteroide inhalado. Finalmente, ¿por qué si dejamos este tipo de estrategias para tratar de disminuir exacerbaciones, sobre todo cuando el paciente no está en una fase de exacerbación? Es decir, el paciente viene recibiendo un manejo crónico con estos medicamentos. Tomemos 3 ejemplos. Solución salina hipertónica. ¿Por qué? Reducen 56% la probabilidad de que el niño tenga una exacerbación. Yo les dije, menos exacerbaciones, menos muerte en ese niño. Tomamos otro ejemplo, Dornasa alfa. Dependiendo si es 1 o 2 dosis, también hay una reducción importante que se acerca al 30% menos de exacerbaciones. Es decir, estamos preservando la expectativa de vida de ese niño. De igual manera, cuando el paciente está en antibiótico crónico, no en exacerbación, sino está en un ciclo de on-off o que utilizamos, o en un ciclo cuando ya se ha confirmado colonización por pseudomona, tobramicina inhalada también reduce en 30% la posibilidad de una exacerbación y la necesidad de ciclos de antibióticos adicionales. Entonces, estos medicamentos que sí son de uso de neumólogo, estos sí generan nosotros, por favor no los suspendan, excepto este, que es el antibiótico micronebulizado, y eso tiene una razón, es que usted le va a colocar el tratamiento por vía endovenosa durante 14 días. Ese tiempo no se negocia, por favor, no se negocia. Es que tengo el hermanito, es que me va a bajar No, son 14 días de antibiótico endovenoso para un paciente con fibrosis quística, una vez lo tengamos hospitalizados. En síntesis, lo que quería transmitir en estos 20 minutos, las exacerbaciones pueden suceder a un paciente que está adherido al tratamiento. 2 horas le toma al día a un paciente colocarse todos sus medicamentos. Ya Oscar les mostraba el reloj. Aún así, uno no se puede relajar con este tipo de pacientes. Siempre tiene que estar atento a si aparecen alguno de los 12 síntomas para considerar que el niño está en exacerbación. Las exacerbaciones requieren un oportuno y temprano manejo antibiótico. Dicen, no sé si es un virus, no sé si es una... Póngale antibiótico, porque usted no tiene la capacidad en este niño de decidir si esto es un virus o no, excepto que tenga una prueba molecular, un film array o que tenga una prueba rápida de virus, pero aún así hay coinfecciones en niños con fibrosis quística y es preferible pecar en este caso por exceso. La terapia crónica que tenga el paciente no se suspende. Esa es de las primeras consultas del WhatsApp. ¿Le suspendo esto, profe? No le suspenda. Continúeselo, colóquele el antibiótico por 14 días. La estancia hospitalaria puede ser utilizada para lograr mejores adherencias. ¿Qué hacemos en el militar? Y seguro que lo hacíamos en la fundación. Entrenamos al paciente, muéstrame cómo está haciendo la terapia respiratoria, enséñeme, mamá, papá, usted cómo le está colocando los medicamentos, muéstrame qué nebulizador tiene,
tiene vacunas, aprovechemos esta oportunidad de oro para hacer nuevamente reentrenamiento, porque igual que en asma, esto no se soluciona solamente haciendo un consenso de padres o haciendo focos grupales, sino también de manera individual y pidiéndole al niño que retroalimente cómo se está administrando su terapia. Las exacerbaciones pueden ser manejadas por el pediatra, no es necesaria la presencia estricta del neumólogo pediatra, aunque sí es obligatoria nuestra presencia para el manejo de niños que tienen una condición crónica y con el propósito de tomar las mejores decisiones que puedan ayudar. Era lo que la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y con mucho gusto les quería transmitir para que ustedes logren en su indicador de gestión un manejo de excelencia en el niño que se exacerba por fibrosis quística. Muchas gracias.